Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy no vamos a hacer un tutorial, sino 4, porque son 4 los proyectos que os voy a presentar, perfectos para que tengamos un costurero bien bonito. Vamos a hacer una funda para 1 metro con un retráctil, una funda para unas tijeras, un alfiletero y os voy a enseñar también cómo decorar un bote de cristal para que la tapa quede bien bonita. Son proyectos muy sencillos que requieren muy pocos materiales y son perfectos para principiantes. Veréis que yo los he decorado con unas caritas muy simpáticas de unas muñecas que por supuesto os voy a enseñar a hacer, pero en este vídeo no porque se nos alargaba demasiado. Así que estar atentas al canal si queréis aprender cómo se hacen, veréis que también es muy sencillo porque en unos días tendremos también ese otro vídeo. Ahora, si queréis tener un costurero realmente bonito y original, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Comenzamos preparando la funda del metro retráctil. Para ello lo primero que hacemos lo abrimos y utilizando la propia cinta vamos a medir el contorno que tiene, porque esta medida es la que nos sirve de referencia para el resto de trabajo. Entonces, en este caso, mi metro tiene un tamaño de 13 centímetros. Teniendo en cuenta esta medida, añadiremos entre centímetro y centímetro y medio y vamos a trazar 2 círculos con la ayuda de algún objeto redondo que tengan esa dimensión. En mi caso voy a trazar de 14 centímetros y medio. Y con un hilo al tono vamos a formar 2 grandes yoyos. Entonces vamos a ir doblando el borde del círculo como unos milímetros y vamos a ir pasando la aguja todo alrededor para luego fruncir. Y cuando hayáis pasado todo el hilván alrededor, vamos a tirar y vamos a formar este gran yoyo. Tenemos que cerrar bastante la parte central y daremos unas puntadas para sujetarlo y que quede bien cerrado. Mirad, ya tengo preparados los 2 yoyos que necesito para recubrir el metro retráctil. Si os fijáis, como partimos de unos círculos bastante grandes, en el centro queda un espacio, queda abierto porque es imposible fruncir toda la tela que tiene el contorno del círculo para que esto quede cerrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Preparar un yoyo más pequeñito, en este caso he partido de un círculo de 6 centímetros, en este caso sí podemos fruncir completamente el centro y ahora lo que vamos a hacer es con un hilo al tono coser este yoyo más pequeñito al yoyo más grande. Para unirlo voy a utilizar un hilo al tono y voy a dar unas puntaditas muy pequeñitas sujetando ambas piezas. Ya he cosido el yoyo justo en el centro y comentaros que solo lo pongo en un lado y no en los dos porque aquí luego voy a decorar con una muñequita. En caso de que no vayáis a decorarlo con la muñeca, bueno, pues podéis poner el yoyo en ambos lados y os va a quedar bien bonito el trabajo. Ahora vamos a comenzar a unir los yoyos entre sí. Entonces, podemos empezar de momento a coserlos sin tener el metro en el interior. Podemos coser la mitad como mucho, luego meteríamos el metro y continuamos. ¿Cómo vamos a coserlo? Bueno, pues dando puntadas muy pequeñitas y lo más ocultas posibles. Yo voy a utilizar la puntada escondida, que es la que utilizamos muchas veces para unir 2 telas y que realmente no se aprecia. Tenemos un hilo en tono de la tela que hayamos escogido, el hilo sale hacia nosotros justo a la misma altura que sale, lo introducimos en la otra tela de atrás, en el otro yoyo, avanzamos unos milímetros, salimos por la tela más próxima a nosotros. Y dando este tipo de puntada vais a ver que no se aprecia. Otra opción es justo todo lo contrario, utilizar un hilo por ejemplo en contraste y dar unas puntadas que se aprecien para darle un efecto decorativo a la propia costura que estamos dando. Eso ya es una cuestión de gustos, yo prefiero que no se vea. Entonces, como veis, estamos dando este tipo de puntada. Voy a coser hasta la mitad y os enseño cómo continuamos. Mirad, ya he cosido pues como un poquito más de la mitad porque he ido probando hasta donde
podía ir metiendo el metro retráctil sin problema. Entonces, coser todo lo que podáis porque os va a ser más cómodo. Una vez que ya hemos llegado a esta distancia, como podéis ver, lo que hacemos es continuar cosiendo de la misma manera, pero ya con la cinta métrica en el interior. Vamos a ir dando las mismas puntadas, va a costar un poquito más, pero vamos que las podemos dar exactamente igual. Alineamos y avanzamos. Comentaros también que vamos a coser dejando un espacio libre para que la cinta pueda entrar y salir sin ningún problema. Voy a terminar de coserlo y os enseño cómo queda. Mira, ya he unido completamente los dos yoyos y veis el aspecto que está tomando nuestra funda para la cinta métrica. Entonces lo que vamos a hacer ahora es sustituir este tope, que es el que trae en tono azul, igual que venía la funda de plástico, y lo vamos a sustituir. En este caso he preparado otro yoyo de este mismo tamaño, es decir, partiendo de un círculo de 6 centímetros y por un botón. Lo que voy a hacer es retirar el tope que tiene, quizás lo podemos directamente cortar, y con la ayuda de la pistola de silicona vamos a pegar por uno de los lados el yoyo, salvando el punto 0, que es donde empezaría a contar la cinta, y en el otro lado lo que vamos a hacer es pegar el botón. Tomamos la pistola de silicona, ponemos un poquito de silicona en la cinta métrica, vamos a pegar y pegaremos también el botón. Y de esta manera hemos sustituido el tope, bueno, por un adorno que, como podéis ver, resulta bastante gracioso y que funciona también perfectamente para la cinta métrica. Ahora vamos a poner el detalle de la muñeca en este lado de la funda de la cinta métrica. Tengo una carita que he preparado con un botón en la que he puesto un detalle. Bueno, en función del uso que le iba a dar, le he puesto una cinta métrica. La vamos a pegar con la pistola de silicona en el lado que no tenemos el yoyo. Vamos a dar de momento un poquito de silicona en el centro. Y luego también vamos a fijar todo el contorno para que no quede volado. Primero la centramos y ahora un poco a vuestro gusto. Si queréis pegar todo esto un poquito más o dejarla así separada. Yo le voy a dar un poquito más de silicona porque creo que queda mejor rematado, está un poquito más unido. Como veis, hemos transformado una cinta métrica que no tenía mucha gracia en un objeto para nuestro cuarto de costura realmente encantador. Para hacer la funda de la tijera, lo primero que hacemos es pasar el contorno del molde, que lo tenéis disponible de manera gratuita en la página web, a una entretela, que en este caso veis que es bastante rígida y adhesiva. La vamos a colocar sobre el revés de la tela que vaya a ir en el exterior y con la ayuda de la plancha vamos a pegarla. Cuando hayáis pegado la entretela, recortamos el exceso de tela dejando un margen de 1 centímetro aproximadamente y ponemos derecho con la otra tela que vayáis a emplear en el trabajo, alineamos y vamos a coser todo alrededor. Vamos a coser completamente la parte curva, uno de los lados, y en uno de los lados rectos vamos a dejar como a la mitad, os lo estoy marcando, unos 6-7 centímetros sin coser para luego voltear por ahí el trabajo. Mirad, ya he dado el pespunte todo alrededor, lo damos justo al borde de la entretela, lo podéis dar montando un poquito, si os fijáis, en la entretela. Ahora lo que voy a hacer es ajustar todavía más el margen de costura una vez que ya están cosidas ambas telas y os voy a enseñar un pequeño truco que creo no os había enseñado hasta ahora. Cuando tenemos luego que cerrar esta apertura, bien a puntada escondida o incluso a máquina, que es lo que haremos en esta ocasión, tenemos que alinear los bordes de la tela. Entonces podemos hacer lo siguiente: antes de voltear, doblamos, marcamos bien con el rodillo o con la mano, como estoy haciendo yo, lo hacemos en el otro lado también.
Simplemente estiramos la tela hasta la costura que hemos dado y marcamos. De esta manera vais a ver que luego cuando volteemos, a la hora de alinear los dos bordes prácticamente se va a hacer solo. Ahora voy a cortar todo el exceso. En esta ocasión voy a emplear una tijera que corta en zigzag y además lo que voy a hacer es recortar un poquito el exceso de tela en las tres esquinas para que no quede abultado. Y ahora ya lo que hacemos es voltear el trabajo asegurándonos de sacar muy bien las esquinas. Al voltear se nos han quedado perfectamente alineados los bordes de la tela. Entonces yo en esta ocasión, en vez de cerrarlo a punta escondida a mano, voy a dar un pespunte muy pegadito al borde. Este pespunte, si os gusta, lo podéis dar en todo el contorno. Yo solo lo voy a dar en la apertura porque luego cuando montemos la funda de las tijeras, este pespunte va a quedar totalmente oculto en el interior. Mirad, al final me he animado y le he dado el pespunte completo porque he visto que quedaba bastante bien rematado. Ahora lo que vamos a hacer es ya montar la funda de las tijeras. Podéis elegir por qué lado queréis que tengamos los cuadros, en el lado exterior o en el lado interior. Yo los voy a dejar en el interior. Simplemente vamos a doblar los dos lados que tiene la funda, esta especie de triángulo. Nos vamos a ir aquí bien a la punta y aquí al otro extremo. Y ahora lo que vamos a hacer es coser a mano el lado que monta para formar así la funda. Vamos a sujetar primero con unas pinzas o con unos alfileres. En especial lo que tenemos que tener un poco de cuidado es con el extremo, con la punta, que nos quede bien rematada. Y ahora vamos a coserlo. Para cerrar la funda de la tijera lo que estoy haciendo son unas pequeñas cruces con un hilo tipo perlé en tono beige. Entonces vamos a ir avanzando por el interior de las telas dando estas pequeñas cruces. Es un detalle que queda muy bonito y que realmente es sencillo de hacer y es una forma muy fácil de unir este tipo de costura que de otra manera pues no podríamos hacer porque a máquina tendríamos que dar un pespunte y entonces quedaría visto por este lado y además nos reduciría el espacio de la funda de las tijeras. Como veis, vamos avanzando. No os preocupe que queden un poquito irregulares porque un poco es también el aspecto que le queremos dar, ¿no? Mirad, ya he dado todas las puntadas y fijaros qué bonito queda rematado con estas crucecitas. Ahora lo que vamos a colocar también es la muñeca, que en esta ocasión le he puesto una tijera en el pelo como adorno. Podemos o bien coserla dándole unas puntaditas o bien sujetarla directamente con la pistola de silicona. Yo voy a pegarla con la pistola, voy a dar unos puntitos todo alrededor porque es casi lo más cómodo en esta ocasión. Y vamos ahora a ponerla en la posición que nos guste para rematar nuestro trabajo. Como veis, la funda de las tijeras, sencilla de realizar, pero más bonita no puede ser. Para hacer el alfiletero partimos de dos círculos de las dos telas que estamos empleando en todo el conjunto que tienen un diámetro de 26 centímetros y ponemos derecho con derecho dejando el revés en un caso hacia la mesa y en el otro caso hacia nosotros. Cuando tengamos los dos círculos así colocados vamos a dar un pespunte todo alrededor, el círculo completo. Ya veréis luego cómo lo volteamos. Podéis darlo o bien con un margen de 1 centímetro o de 1/4 de pulgada. Realmente la diferencia no se va a notar. Voy a dar el pespunte y continuamos. Cuando hayáis dado el pespunte, vamos a separar las telas y en el centro del lado que va a ir en el interior vamos a hacer un pequeño corte por donde vamos a voltear el trabajo. Este corte luego no se va a ver y en cambio nos permite que todo el contorno del círculo haya quedado cosido a máquina y muy bien terminado. ¿Veis? He hecho un corte como en cruz. Y ahora volteamos sin ningún problema. Ahora lo que vamos a hacer es planchar esta pieza para que nos queden bien asentados los bordes del trabajo.
Ya tenemos el círculo volteado y planchado, entonces lo que voy a hacer es dar aquí unas puntadas en los cortes que he dado, bueno, para cerrarlo y que el relleno no se vaya hacia el exterior. Realmente no es necesario cerrarlo, pero casi prefiero hacerlo. A continuación, con la ayuda de un marcador, vamos a ir haciendo unas marcas en el interior a 1,5 centímetros del borde del círculo. Y vamos uniendo las marcas formando un círculo en el interior. Pasaremos ahora un hilo atravesando las dos telas. Yo voy a utilizar el mismo hilo de perlé que habíamos empleado para las cruces que hemos dado en la funda de las tijeras. Entonces vamos a ir pasando unas puntaditas para luego fruncir este círculo. Cuando hayáis pasado ya el hilo, tiramos para fruncir y que nos quede, bueno, pues un tamaño aproximadamente como el que estáis viendo. Ahora lo vamos a medir, que será la parte del alfiletero. Luego esto lo vamos a rellenar y pondremos el detalle en la parte exterior. Lo que hacemos es dar unas puntadas para fijar este tamaño y luego vamos a repartir bien los frunces todo alrededor para que queden homogéneos. Mirad, para que tengáis una referencia de lado a lado, aproximadamente tenemos 9 centímetros de diámetro. Entonces, ahora en el interior lo que voy a hacer en primer lugar es poner arroz o arena de gato, que casi sería mejor, para que tenga un cierto peso el alfiletero, porque si solo ponemos el relleno de guata, pues va a quedar con muy poco peso y se nos va a ir para todos los lados. Entonces prefiero ponerle un poquito de peso y luego ya vamos a empezar a rellenarlo con la guata sintética. A continuación vamos a poner la guata y la vamos a poner bastante apretada para que tenga una forma bien definida. Ahora pondremos la pieza que va aquí en la parte superior para rematar el alfiletero. Tomamos a continuación un círculo de 16 centímetros de diámetro. Vamos a pasar un hilván todo alrededor para fruncirlo. Cuando hayamos pasado este hilo, vamos a poner en el interior también relleno. Vamos a ir tirando, teniendo en cuenta que tenemos que formar como una bolita que la vamos a encajar ahora aquí. Entonces tiene que estar también bastante bien rellena. La apretaremos hasta que tenga el tamaño que nos encaje bien con este espacio. Fijaros, vamos metiendo más relleno para que, como os digo, quede muy estirado esta parte de aquí y que no forme arrugas, que luego haga que el trabajo no quede tan bien terminado. Mirad qué estiradito queda una vez que metemos suficiente relleno. Ahora esta pieza la tenemos que poner aquí en el interior para formar ya el alfiletero. Entonces aquí tenemos dos opciones, que es coserlo dando unas puntadas o aprovecharnos de la pistola de silicona y darle unos puntos para que no se mueva, lo que os sea más cómodo. También nos aseguramos que este volante está bien repartido y, como os comentaba, separamos un poquito, ponemos un puntito y pegamos. No hace falta hacerlo de continuo, con unos pocos puntos va a ser más que suficiente. Fijaros qué original queda el alfiletero. Ahora lo que voy a hacer es colocarle, en este caso de nuevo, una de las muñequitas. En esta ocasión le he puesto una aguja en el adorno del pelo y la voy a pegar aquí en la parte exterior. De nuevo lo voy a hacer con la pistola de silicona. Vamos a dar en todo el contorno y la vamos a pegar, y con esto dejamos terminado el alfiletero.
Por último voy a decorar un bote para meter en el interior los botones. Entonces tomamos la tapa, vamos a medir el diámetro que tiene, que en este caso son 8 centímetros, y vamos a cortar un círculo que tenga 2 centímetros de más por cada lado. Por tanto, si son 8, voy a cortar un círculo de 12 centímetros de diámetro. En esta ocasión el círculo lo vamos a cortar con la tijera que corta en zigzag para así no tener que rematar los bordes. Y tomamos un poco de cola blanca que vamos a poner en la tapa y vamos a extenderla bien con un pincel o con un rodillo para que quede homogéneamente distribuida. A continuación tomamos la tela, la ponemos del revés y vamos a poner la tapa bien centrada sobre la tela. Apretamos un poquito, volteamos y ahora lo que vamos a hacer es estirar con la mano y vamos a ir bajando la tela hacia el borde de la tapa. Tomamos ahora una cuerda y la pistola de silicona. Entonces he colocado la tapa cerrando el bote y vamos justo al borde de la tapa metálica y aquí voy a dar un puntito de silicona para pegar la cuerda y vamos a ir dando puntitos de silicona todo alrededor para ir fijando la cuerda al borde de la tapa y que así la tela haga esta forma. Vamos a ir poco a poco y daremos un par de vueltas por lo menos para cubrir y asegurarnos que queda bien ajustado. Mirad, he dado 3 vueltas completas con la cuerda para asegurarme que queda bien ajustada la tela a la tapa. Ahora lo que nos quedaría aquí en la parte superior, bueno, es por un lado esperar a que seque bien el pegamento, se van a quitar estas manchas de humedad y colocar algún adorno. Yo en esta ocasión he preparado una carita en la que he puesto un adorno de botones, porque este botecito lo quiero usar para guardar botones. Lo que vamos a hacer es pegar la carita en la tapa, de nuevo ayudándonos de la pistola de silicona. Como veis, hemos hecho un conjunto de costura súper sencillo, pero que más bonito no puede ser. Yo lo he decorado con estas caritas que he preparado un poco con la temática de costura, pero perfectamente podéis poner un lazo, un botón decorativo grande, un yo-yo, una flor. Realmente las posibilidades de decoración son infinitas. Comentaros que si queréis aprender a hacer estas caritas, estéis atentas al canal porque muy pronto os voy a enseñar cómo se hacen. Son bastante sencillas, aunque hay algunos trucos que es importante que conozcáis. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.